Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien. Mi nombre es Aquila Congri y hoy vengo a hablar un poco acerca de las exploraciones urbanas. Sí, esas exploraciones urbanas donde común y normalmente nos tienen al borde del misterio, de la emoción, del suspenso, de ver qué es exactamente lo que se pueden encontrar esas grandes personalidades que se dedican a este rublo incógnito y misterioso acerca de cazar fantasmas. Que es una palabra quizás no adecuada, pero que entra en este rol sobre este tema de las exploraciones urbanas. Si bien es cierto, hay muchas personas que saben hacer ese caminar, esa búsqueda, esa entrega del misterio en lo paranormal, y hay otras personas que lo hacen como una forma, o más bien una extraña forma de curiosidad. Pero en la curiosidad falleció el gato. Y esto es precisamente lo que vamos a hablar un poco acerca de estas exploraciones. En, en el ámbito de lo paranormal, hay muchos misterios que se esconden en secretos y secretos que se revelan en misterios. Estas palabras pueden ser confusas, pero en realidad son muy certeras para el entendimiento del despierto. Y para el no despierto, pues bueno, por eso estamos aquí, para poder dar una pequeña explicación del vasto conocimiento que se esconde. Vamos, pues empecemos. Cuando, cuando las personas, bueno, entre las exploraciones urbanas, hay varios tipos de errores que cometen las personas al momento de estar indagando, estar buscando eh, sitios embrujados, sitios desolados o que haya pasado algún tipo de tragedia. Si bien es cierto, los seres humanos en su naturaleza es invadir, es molestar, es transgredir lo que está en paz, así como se oye. Si tú ves algo que está en paz, por naturaleza uno va a molestarlo. ¿Por qué? Porque no sabes o no conoces la paz que esto implica tener, y uno va simplemente por curiosidad. Ahora, las personas que realmente conocen, y digo realmente conocen este tipo de senderos, este tipo de búsqueda, tienen como respeto el, el indagar, cuestionar y sobre todo preguntar antes de avanzar. Esto es muy sencillo de entender. Como bien lo acabo de decir, el ser humano por naturaleza destruye, aplasta, deshonra y, y molesta cualquier cosa, ya sea viva o no viva, ya sea esencia o no esencia. Y entonces, cuando entran en un espacio que para el no vivo, vamos a poner este título, para el no vivo, es un descanso, es un recuerdo constante, trágico, o es simplemente un descenso para su ascenso, el ser humano no entiende esto porque no estás o no están preparados para una gran exploración con certeza de tener evidencias. He visto muchísimos casos extremadamente muy buenos de personajes que hacen exploraciones y tienen una eficacia total al mostrar las evidencias que estos pueden llegar a lograr. Y es porque en su momento, antes de entrar en un espacio
que pueda tener una actividad paranormal, siempre se debe de pedir un permiso antes de poder poner un pie en esos lugares desolados o embrujados o con actividades paranormales. Si no se pide el permiso total para poder entrar en esos espacios que no te pertenecen o no pertenecen al invasor, prácticamente esa es la palabra, invasor. Entonces la experiencia se puede volver turbia, se puede volver aburrida para el espectador o simplemente puede ser un fracaso en el sentido de la búsqueda de, de tales evidencias. Pero cuando tú pides o se pide un permiso para entrar en ese tipo de recintos, lo único que hacemos, la oportunidad de poder estar, convivir y coexistir con aquello que no se ve, pero que sí se puede sentir o se puede percibir. O sea, que cuando uno pide el permiso necesario, entonces lo que pueda llegar a estar adentro puede tener algún tipo de manifestación física, no corpórea, física, para una experiencia singular, emocionante y sobre todo muy audaz. Pero como todo, no siempre las cosas pueden salir de la mejor manera, porque si bien es cierto, en todas las exploraciones que en su momento se puedan llegar a observar en las distintas plataformas que ya se conocen, hay personajes que se topan con espectros, otros que se pueden topar con fantasmas, hay otros que se suelen topar con poltergeist. Y uno que otro puede decir o puede asegurar que puede estar en la presencia de un demonio. Y esto también es lo que vamos a indagar y vamos a cuestionar. En primer lugar, cuando uno va a entrar en un espacio, si eres un conocedor de todo esto, tienes que ser el símbolo de la apertura para que este símbolo sea la protección de ti o de tu equipo. Si no conoces el símbolo de la apertura, entonces entras como una persona ordinaria, común y corriente, para indagar, no para cuestionar. Los que conocen los símbolos de la apertura, que aquí lo dejo más claro, aquellos que conocen el símbolo de la apertura, entonces comienzan a indagar y al indagar comienzan a tener lo que tanto desean encontrar. Experiencias auditivas, experiencias físicas, sensoriales o inclusive hasta vibracionales. ¿Por qué? Porque hay un gran cambio entre un sí y un no. Cuando tú tienes un no al entrar en un espacio, es cuando al momento de dar un paso dentro de ese lugar al cual vas a buscar cosas emocionantes, luego lo sientes como una energía que te quiere alejar o eh, algún objeto que se pueda mover, que se confunde muy fácilmente con un poltergeist y es como un rechazo, de decir, no tienes el permiso de entrar. Pero sin embargo, el ser humano es muy testarudo, es muy terco y dices, pero ya me están recibiendo, ya me están dando la bienvenida y sobre todo no es una bienvenida, es un rechazo. Pero como el ser humano es tan curioso, piensan que te están invitando y ahí vas, sin saber los riesgos que esto puedan ocasionar.
Los riesgos que estoy comentando no es, eh, ¿cómo te puedo decir? No es que tengas un peligro en el momento o que tengan un peligro en el momento. No. Esto puede suceder al paso de los días después de la investigación. Como por ejemplo, que, que puedan escuchar voces en sus casas, que puedan sentir eh, sensaciones completamente ajenas a su razón, cuando antes no existía. eh, que tu perrito, tu gatito, cualquier tipo de mascota pueda caer en una agonía, o se sienta malo, o pueda fallecer, o los seres queridos que te puedan estar acompañando, por alguna razón extraña, se sientan débiles, como efectos secundarios por tu tu curiosidad de no respetar lo que se debe de respetar. Si bien es cierto, hay una frase que dice, respeta para ser respetado, pero esta frase no solamente es para los vivos, sino inclusive para aquellos que ya no están y sobre todo para entidades que no se puede inclusive cuestionar su presencia, porque cuando hablamos de entidades, no estamos hablando de entidades eh, como un fantasma. Entidades ya son palabras mayores, estamos hablando de vibraciones y frecuencias que no puede sostener cualquier mortal, a menos que sea una persona realmente capacitada y haya entendido todos los conceptos de las energías y las frecuencias que estos mismos se mueven. ¿Vale? Así que cuando las personas pueden llegar a tener una experiencia eh, de fantasmas, los fantasmas eh, que tienen este gran título no son sombras, no son lo que nombran espíritus, no son los que nombran demonios, no, un fantasma es el recuerdo de quien amó y perduró en un tiempo de vida. Ese es un fantasma. Solamente que las leyendas urbanas dicen que un fantasma tanto puede ser bueno como puede ser malo. Y en realidad, en ese tipo de mundos, eh, la vida o la existencia, la vibración o la frecuencia es simplemente unánime. No hay bien, no hay mal en un pensamiento ya no colectivo. Nosotros creemos que hay un bien, que hay un mal. Siempre queremos separar de la luz de la oscuridad, cuando no es así, ¿vale? Ahora, cuando una experiencia urbana, en ese sentido de las investigaciones, eh, pueden captar psicofonías y se escucha como diciendo, eh, amor, estoy aquí, mami, papi, ¿quieres jugar? Cosas así. Esos son fantasmas que que en vida fueron seres humanos, pero que se han quedado con un dolor o con un trauma trascendente que se ha estancado en un presente y que esto se repite constantemente en el lapso de su no vida, pero de su vida mortis o su vida ya olvidada en el plano de los vivos, en pocas palabras repiten el suceso constantemente. Y esto es muy triste porque hay muchas personas que en vida tuvieron unas consecuencias y unas experiencias atroz y esto mismo ha quedado estancado el dolor y entonces el dolor se vuelve como un anclaje. El anclaje, para que me lo puedas entender, se vuelve como una clase de cadena. eh, que no los permite avanzar más allá del círculo o del espacio del dolor
donde sucesos en vida pasaron. Eso es lo que viene siendo un fantasma. Recuerdos de un dolor, de una extrañeza. Eso es un fantasma. Si bien es cierto, pasando al lado de los espíritus en, en las antiguas enseñanzas gnósticas, místicas o esotéricas, se nombra que el espíritu es aquel que da el aliento de vida. O sea, lo que nosotros respiramos es como si fuese una clase de engranaje dentro de nuestro cuerpo que nos permite tener esta posibilidad de respirar y retroalimentar todo lo que yace dentro de nosotros, en nuestros órganos, el líquido vital, que es la sangre, que necesita el oxígeno, y al igual que ese hermoso cerebro que tenemos que nos hace pensar, nos hace cuestionar o nos hace equivocarnos, ¿vale? Entonces, pero en el lado paranormal, los espíritus son aquellos que en algún tiempo fueron, digamos, personas o animales y en el transcurso del tiempo etérico, estos van transmutando. Entonces, dejan de ser el recuerdo fantasma para convertirse en una vibración. Esa vibración ya no tiene forma corpórea, ni siquiera tiene una forma física, como las sombras, que vamos a pasarnos a las sombras más, en un poquito más adelante. Los espíritus son solamente vibraciones que se mueven a través de las vibraciones, inclusive de las frecuencias de los seres humanos. Cuando una vibración es baja, estos se pueden acercar a poder absorber una frecuencia dentro de ti. Si tu frecuencia puede ser muy alta, entonces estos pueden llegar y te pueden absorber constantemente. Esto te lo comento porque hay muchísimas personas que al momento de estar haciendo esa investigación comienzan a decir, es que me estoy mareando, me siento mareado, me siento mareado. Entonces su frecuencia baja, su vibración comienza a drenarse y entonces ese tipo de espíritus comienza a alimentarse y al momento de alimentarse retroalimenta a todos aquellos de su misma estirpe si andan divagando por esos mismos lugares. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace una especie de, de aquerrale espiritual donde se juntan y empiezan a absorber toda la energía vital de un vivo hasta que esta persona llega a un momento en el transcurso de sus días, comienza a apagar su vitalidad. Me refiero a vitalidad de su propia energía, de cómo se movía constantemente. Esto suele pasar muy a menudo porque simplemente no se pide permiso o no se hace la simbología antes de entrar en un espacio, cosa que esto al final se los voy a dejar. ¿Qué son las sombras? Muchas veces se confunden las sombras con los espíritus o con lo que viene siendo un fantasma. Las sombras son completamente tanto hostiles como sutiles. Pero, ¿qué son las sombras? Pues las sombras vendrían siendo como el pensamiento no ejecutado de un recuerdo en vida. ¿Eso qué quiere decir? Que esas sombras son creaciones de toda la gente colectiva en un pensamiento negativo o en un pensamiento positivo que no se pudo lograr. No tiene nada que ver con un ser vivo, no tiene nada que ver con un alma perdida, no tiene nada que ver con un alma errante, ¿no? O con un espíritu. Son creaciones de nuestro propio colectivo mental junto con el emocional, ¿vale? Es como si fuesen, mira, con esto te voy a dar como ese tipo de aclaración. Es como si fuese un egrego eh, que cobró una forma sin forma y se vuelve sombra.
¿vale? Pero aquí hay tres etapas, o lo que dicen tres esencias completamente distintas. Porque hay personas que dicen, es que acabo de ver una sombra completamente negra. Y unos que dicen que las sombras negras son malditas, que son agresoras, o que son demonios, pues nada que ver. Hay otras personas que dicen, acabo de ver una sombra completamente blanca. Entonces quiere decir que es una persona, es un ángel, pues nada que ver. Y otros llegan a decir, es que hemos visto una sombra gris, esto puede ser algo, eh, ¿cómo se le nombra? Que no recuerdo muy bien la palabra. Eh, Esto es algo malo. Como que intuyen que es un presagio malo, nada que ver. Una sombra negra no significa que sea un agresor constante en la vida de las personas. Todo depende de tu agresividad sensorial o tu agresividad emocional, y no se diga de la psíquica. Si tú eres una persona que eres un cambiamente, un cambiavista, un cambiapalabra, pues entonces eres tú que se autoengaña en vida presente, y esta misma energía que estás exponiendo es la misma que se absorbe. Y al momento de absorber, si hay una sombra que está buscando una energía vital para que en algún momento pueda tener una forma física espectral, que es lo que vamos a hablar a continuación, entonces se alimenta dentro de tus propias cavidades emocionales, mentales, sensoriales, vibracionales y obviamente frecuencias, ¿vale? Ahora bien, una sombra blanca. Muchos dicen que la sombra blanca, como lo acabo de decir, que son buenas y que es un buen augurio. Pues déjame decirte que es todo lo contrario. Cuando se ven sombras negras, es lo que en la antigüedad los antiguos magos, los antiguos brujos, inclusive los hechiceros, les llamaban penumbras. Las penumbras son las sombras que dicen que son blancas, al igual que las sombras grises se llaman penumbras, solamente que una se llama penumbra y otra se llaman penumbras. Penumbras, ahorita les voy a decir el concepto. Las penumbras son aquellas que es como en la antigüedad, de hecho, en mis tierras mexicanas se dice, es un alma en pena, ¿vale? En otros países pueden tener su mismo nombre, pero en realidad son penumbras de lo que algún día fue una felicidad y se otorgó en una amargura. Pero ¿por qué nacen este tipo de penumbras? Pues las penumbras son de aquellas personas que en vida se quedaron completamente solas, completamente desoladas, completamente agónicas, muriendo a través de un recuerdo, un desamor, una soledad, una tensión, y a través del tiempo su mente comenzó a colapsarse y entró la locura como escenario principal de su existencia. Y llega el momento en que la vitalidad deja el cuerpo, y entonces el alma comienza a forrarse de una penumbra que eh, no puede elevarse, no puede irse a los distintos reinos, si es que hay alguno, donde se dice que después de la muerte hay vida. Posiblemente sí, posiblemente no. Eso lo sabrás cuando te llegue tu hora. Ahora, lo que viene siendo las penumbras es algo parecido a las penumbras. El único detalle es que las penumbras son aquellas que en su momento fueron agredidas, acosadas, tanto mental, sexual y físicamente, y que en toda su vida no pudieron defenderse. Estas son las más agresoras, las grises, no las negras. Que voy a terminar con las sombras negras. Estas son las más peligrosas y las más feroces. ¿Por qué? Porque buscan en vida una proporción similar a lo que en vida dañaron, y entonces tratan de hacer estragos dentro de la persona que puedan ver un vínculo similar,
lo que en vida llegaron a experimentar. Es decir, si una persona sea un explorador urbano o no sea, y se encuentra con un tipo de penumbra y ésta, como un sabueso, puede olfatear la verdadera esencia agresora de dicha persona, entonces se puede vincular con esa vibración que en su momento sintió en vida y llega y se acopla y comienza a hacer estragos, no en el momento, sino constante en los días venideros de toda su existencia, al menos que la persona que tenga las experiencias de dolores de cabeza, dolores corporales, hematomas por cualquier parte de su cuerpo, sensaciones de agresión física en los sueños, agresión sexual en los sueños, pues esto es un digamos que es una esencia perturbadora de una penumbra, ¿vale? Y lo que vienen siendo las negras, todo lo contrario. Las negras son aquellas personas, o más bien, son, son algún tipo de recuerdo de alguna persona que en un accidente perdió su vitalidad de vida. Sí. Aquellas personas que en vida sufrieron un accidente donde bueno, quizás no les tocaba morir y por alguna razón, por un accidente de una persona eh, que no tuvo la cautela de ver lo que iba a suceder y arrebata la vida de quien no tenía la culpa. Entonces, toda su esencia en presencia se oscurece. Es como cuando se nubla tu pensamiento y no sabes qué salida tomar en cualquier tipo de problema que se pueda tener. Entonces es exactamente lo mismo. Cuando una persona muere, digamos, trágicamente, pero que no le tocaba, o que fue un impacto fulminante, entonces toda su energía, toda su vitalidad, toda su entrega, toda su emoción, toda su vibración y frecuencia se empiezan a oscurecer tanto como buscando el por qué si yo estaba bien, el por qué si mm, el por qué, y siempre el por qué, pero no hay un cómo, sino siempre el por qué. Entonces, toda esa esencia, esa frecuencia, esa presencia se oscurece y se vuelve lo que nosotros conocemos como sombras negras. Y, y estas sombras tienen como un nombre que se asemeja mucho, no voy a hacer un comercial, pues, se asemeja mucho como al Telegram, pero estos se le llaman Telegram, Telegram, ¿vale? Solamente que TIH, Telegram, que significa algo así como esencias tenebrarums, así prácticamente para que lo puedas entender, comprender un poquito. Ahora, si hablamos de los espectros son espíritus énticos. Quizás no habías escuchado esta palabra, pero en realidad es así. Y son secretos que no deberían de haber sido revelados, pero como hoy en día ya hay muchísimas personas con conocimientos que revelan altos secretos, así que esto no es un alto secreto, es solamente un secreto sencillo, no hay ningún problema con mostrárselos. Se llaman espíritus énticos, los espectros. ¿Y qué función tienen los espectros con los seres humanos? Pues los espectros son los que en muchas ocasiones se apoderan del control mental de un ser vivo, o sea, nosotros como seres humanos, y tienen el poder de controlar incluso hasta los movimientos corporales o sensaciones o vibraciones. Cuando cuando tu frecuencia baja a un total más allá de los 4 hercios o 3 hercios, simplemente eres una persona completamente manjar
para estos espectros. ¿Pero qué son los espectros? Los espectros no fueron en vida humanos, no fueron en esencia personas, no fueron en presencia gente buena o gente mala. Los espectros son aquellos que en colisión con las emociones del mundo colateral del cual el mundo puede llegar a experimentar, como eh, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato esencial, maltrato vibracional, rechazo frecuencial. Esto que crea lo que viene siendo una especie de, de anatomía externa sin ser vista. Es como que si crearas. Nosotros tenemos el poder de crear espectros cuando nos sentimos agraviados, nos sentimos ofendidos, nos sentimos completamente fuera del lugar en un sistema que no conocemos o en un círculo social al cual no nos acoplamos. Nosotros podemos crear ese espectro igual a nosotros, pero con una forma, con una manera, con una esencia, con una vibración supra mayor que lo que puede ser tu proporción normal. Es decir, si nosotros en vida tenemos un coeficiente, digamos, y me voy a ir muy alto, del 98, pues entonces tu espectro puede tener un coeficiente mayor de unos 180 o 200, ¿vale? Por darte un ejemplo, no lo estoy confirmando, es por darte un ejemplo para que lo entiendas. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes ser más perspicaz, más veloz en pensamiento, más veloz en situaciones, y esto mismo puede hacer de ti una herramienta muy eficaz para lo que tu tu cualidad mundana no puede llegar a tener. Supongamos, si tú eres una mujer o eres un hombre muy tímido ante la vida, pues, y has tenido este tipo de experiencias, sale tu espectro y tu espectro se comienza a alimentar de todas tus debilidades y este vuelve a retomar el cuerpo de quien mismo lo creó y de repente comienzas a ser la mujer más seductora, el hombre más seductor y comienzas a atraer lo que antes no podías atraer. O inclusive, si eras una persona que no tienes una inteligencia como para resolver un problema matemático, que recuerden que estoy dando un simple ejemplo, pues entonces en algún momento, sin esperarlo, de repente comienzas a resolver eh, cálculos o matemáticas completamente confusas que nada más pueda entender y tú te puedes decir, pero ¿qué me está pasando? Pues simplemente no es el hombre, no es la mujer, simplemente es el espectro que nació dentro de ti y se volvió a acoplar a ti. Y también puede suceder que un espectro pueda creer que tiene la oportunidad de hacer una nueva presencia del cuerpo que lo vio nacer y es cuando lo confunden con posesiones demoníacas cuando eres tú el mismo enemigo de tu propia integridad. Eso es un espectro. ¿Vale? Y esto se los comento porque a lo largo de la existencia del ser humano hay muchísimas confusiones con todo esto. Eh, y cuando hablan de que hay una posesión demoníaca, la mayoría de las posesiones es por la misma creación. Si bien es cierto, un espectro es un vínculo perfecto para que una frecuencia demoníaca pueda llegar, eso es verdad. Pero no hay ningún tipo de demonio porque no existe ningún tipo de evidencia y mucho menos escritos antiguos que digan que hay un demonio que pueda tener ¿cómo se dice? Como una imagen que tú lo puedas reconocer, que lo puedas ver, más como una manifestación, ¿vale? Válida, una manifestación, inclusive hasta lúcida, que es una manifestación lúcida, que
que lo puedas ver como si fuese una transparencia. No, porque no tienen esencia, son frecuencias. Las frecuencias se mueven por las emociones, que pueden existir, sí, por supuesto que sí existen, ¿vale? Existen, pero estamos hablando de que son palabras mayores y cuando estos se acercan es porque tú mismo le diste la apertura, pero no tú mismo en el sentido consciente de tu presente, sino tú mismo en el inconsciente de lo que creaste y se hizo presente o omnipotente dentro de ti. Es un espectro, ¿vale? Lo dejo muy aclarado. Entonces, eh, cuando vas a entrar a un espacio que quieras hacer una apertura, yo les recomiendo muchísimo y lo dejo muy en claro, porque siempre lo dejo muy en claro las siguientes palabras. No creas en mí, solamente no tienes nada que perder con hacerlo y después te vas a dar cuenta si lo que haces te resulta o no te resulta. Pero no lo tienes que hacer con curiosidad, lo tienes que hacer con entrega, porque la curiosidad no te va a llevar absolutamente a nada y la entrega te puede abrir todas las puertas, ¿vale? Porque si bien es cierto lo que dicen, que hay un poltergeist que se mueven todas las cosas y que es como si fuese un laberinto de energía o una puerta que tiene una energía total que entra, nada que ver. Un poltergeist es más, pero más que un espíritu, más que una entidad, es más que un espectro, es más allá de una razón incomprensible por tu propia experiencia de vida. Estamos hablando para que me pudieses entender y en una manera más, digamos, más traductora, es como si fuese una frecuencia demoníaca, una vibración espiritual y una presencia espectral en uno. Es como que si fuese algo único, ¿vale? No son muchos, es solamente uno. Y un espectro, perdón, y un poltergeist puede ser uno y no muchos o un abismo que se fisura en nuestra realidad y comienza a mover las cosas. No. Digamos que es como un mini arconte, que esto después lo vamos a hablar más adelante, ¿vale? Así que por lo tanto, si vamos a entrar en un espacio, tú que eres principiante y quieres entrar a un espacio embrujado, a un espacio desolado, y quieres tener y quieres grabar experiencias, pues siempre pide un permiso. Y los permisos, aunque no lo creas, pero el símbolo que siempre vemos todo el tiempo es una apertura total, porque cuando tú haces esto, este es un portal y un permiso. Solamente caminas, te paras en el lugar necesario. Mi presencia está aquí. Mi presencia soy yo. Tu existencia no está en mí. Mi existencia prevalece en ti. Mi nombre, vas a decir tu nombre. Y si es posible, puedes decir tu nombre al revés, porque de esta manera proteges todo tu interés. Y al momento que termines, solamente dices, que así sea mi caminar y que así sea la experiencia que yo quiero encontrar. Levantas tus deditos chiquitos así y luego haces esto. Al momento que hagas esto, vas a sentir una apertura inclusive de tu plexo solar. Te vas a sentir como que si algo dentro de tus poros saliera como una ramificación, como una clase de escudo, por decirte algo. Es que la experiencia la tienes que tener tú y te vas a sentir con una seguridad tal que inclusive hasta el miedo te va a dejar. ¿Por qué? Porque entras ya no con curiosidad,
sino con consistencia, con tenacidad y con respeto al estar indagando en un lugar con experiencias, un lugar embrujado, un lugar con mucha actividad paranormal. Mi nombre es Aquila Gonguri, te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Malishkua malo, que la magia resida siempre dentro de ti y nos vemos en un próximo video.